Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estos son nuestros anuncios. Al Señor. Yo cada que vengo a este lugar veo la misericordia del Señor a través de ustedes, al estar nosotros aquí reunidos, adorando, exaltando el nombre del Señor. Amén. Y también los que están en casa, bienvenidos. Dios les bendiga. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar lugar a la palabra del Señor. Vamos a cerrar hoy con la serie que veníamos tratando sobre el ambiente espiritual en la iglesia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hemos estado tratando varios temas sobre el ambiente espiritual de la iglesia? Y vimos que era una iglesia que tenía un ambiente de oración, se movía en la oración, ¿sí? Recuerde que pues en Hechos vemos mucho sobre este tema. De hecho, vamos a compartir algunos versos de allí. También el ambiente de la llenura del Espíritu, ¿sí? Donde se movía el Espíritu Santo de una manera especial, donde bautizaba a los discípulos y a las personas que recibían la palabra del Señor, y había un ambiente de testimonio y a la vez un ambiente de amor y solidaridad entre hermanos. Y también empezamos a ver que había un ambiente de fuego, que fue lo que vimos hace 8 días, es decir, donde todos tenían ese fuego del Espíritu Santo en sus vidas, pero que había una responsabilidad de cada uno de mantener encendido ese fuego, que inclusive el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, que le aconsejaba que no dejara apagar, sino que antes avivara ese fuego de Dios que había recibido allí en su vida por la imposición de sus manos. Y había un ambiente de lo sobrenatural, es decir, donde había milagros, habían señales, siempre se daba la gloria a Dios. Cuando sucedía algo allí, siempre le daban la gloria al Señor por eso, y eso es lo que queremos ver nosotros también acá, que si hay milagros, que si vemos algo extraordinario, algo sobrenatural, la gloria le corresponde ¿a quién? Al Señor, amén. Y hoy vamos a cerrar en tercer lugar con un ambiente de la palabra de Dios, y vamos a leer Hechos capítulo 2, vaya allí conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36. Si ustedes han leído este capítulo, se dan cuenta de que ya allí los apóstoles habían recibido la promesa del Espíritu Santo, habían sido bautizados con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo. Y ese fuego del Espíritu hizo de que ellos pudieran mantener encendido su vida para predicar la palabra de Dios, que pudieran mantener ese fuego allí en su corazón y pudiera mantenerse cada día en testificar y glorificar el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 14 de Hechos capítulo 2. ¿Ya están allí conmigo? Hechos capítulo 2, versículo 14. Muy bien, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd ¿qué? Mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, ¿y qué? Y profetizarán. ¿Cuántos queremos ver eso en este lugar? Dice el 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Cuántos queremos eso? Dice que nos llenarás de gozo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, sino su carne vio corrupción. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido la palabra de la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Aquí vemos algo interesante, y es que el primer mensaje de Pedro fue saturado con la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes notaron allí, después de que él recibió ese fuego, esa llenura del Espíritu Santo, él se levantó a predicarle a todos los que estaban allí, porque recuerde que ¿qué decía la multitud que estaba alrededor al ver esos 120 allí que recibieron el fuego del Espíritu Santo? ¿Que estaban qué? Ebrios. Y ahí lo leímos. Y todos decían: no, estos están borrachos. Entonces Pedro, tomado por el Espíritu Santo, empezó a hablar. Pero ojo a esto, empezó a hablar no sus palabras, sino que la palabra de Dios. Y empezó a hacer un recorrido, hablando de las promesas que Dios había dado al pueblo de Israel en ese tiempo y para el tiempo de ellos y aún para nosotros, ¿sí? De que en los postreros tiempos iba a ser derramado su espíritu sobre toda carne, que hasta los niños, los jóvenes, los ancianos iban a recibir algo especial, iban a ver visiones, iban a profetizar, iban a soñar, es decir, que iban a ver cosas que nunca habían visto, a experimentar cosas que nunca antes habían experimentado. Y aquí vemos algo interesante, y es que él empezó a declarar esas palabras y empezó a recordarles: mire, ustedes, conociendo lo que decía Dios a través de otros profetas, ignoraron lo que le hicieron, ¿cierto? Olvidaron todo eso y empezaron a crucificar a Jesucristo, al quien ustedes habían allí sepultado. Y resulta que empieza a decirle: él murió pero resucitó. Entonces, ¿qué vemos allí? Y es que cuando hay un ambiente de la palabra de Dios, es que podemos decir que nosotros, cuando hablamos, no hablamos nuestras palabras, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque eso fue lo que pasó con el apóstol Pedro, y de ahí en adelante todos los que recibieron ese fuego del Espíritu Santo y que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y allí hay algo importante, y es: ¿será que usted y yo, cuando hablamos a otros del Señor, usted habla sus propias palabras o habla lo que realmente dice la palabra de Dios? Recuerde que el Espíritu mismo va a recordar lo que nosotros también hemos ¿qué? Aprendido. Por eso es importante siempre tener en cuenta lo que dice la palabra, recordarla, memorizarla, leerla de una manera ordenada, sistemática, donde yo pueda cada día memorizarla, y cuando llegue un momento especial, ya sea en una reunión, ya sea con alguien que usted se encuentre, pueda hablarle la palabra de Dios, y el Espíritu Santo mismo le va a recordar, y usted va a ver cómo el Señor pone esas palabras que usted dice: uy, yo ¿dónde estoy sacando todo eso? Pero es que el Espíritu Santo.
hay una parte en la Biblia que dice que solamente abre la boca que Él ¿qué? La llenará. Él va a hablar a través de nosotros, pero no podemos pretender de que Dios va a hablar a través de nosotros cuando no pasamos tiempo con la palabra del Señor. Entonces Pedro en su primer mensaje lo que hizo fue recordarles que ya estaba profetizado que iba a haber un momento especial donde las personas iban a recibir de ese bautismo del Espíritu Santo y fuego. Por eso es bueno que usted y yo conozcamos qué dice la palabra de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, los apóstoles le dieron prioridad al ministerio de la palabra. Mira lo que dice más adelante, Hechos 6:4. Pregunto, ¿cuántos están leyendo ya este libro de los Hechos? Amén, amén, gloria a Dios por la hermana. ¿Y los demás? Leámoslo, hagamos el ejercicio y se da cuenta y resalte donde usted vea cómo el Espíritu Santo actúa a través de las personas y en especial a través de los apóstoles. Hechos capítulo 6 versículo 4. Mira lo que dice: y nosotros persistiremos, en la oración y en el ministerio de ¿qué? De la palabra. Resulta que allí había un problema. Dice que había murmuración, había contiendas entre ellos y empezaba a hablar, bueno, pero ¿por qué estos hacen tal cosa y por qué no lo hacen ellos? ¿Sí? Entonces dice que ellos empezaron a decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a orar porque es que Dios nos encargó algo a nosotros. Ellos tenían claro su objetivo en cuanto al llamado, que era estar en comunión con Dios siempre y el predicar ¿qué? La palabra de Dios. Por eso dice el ministerio de la palabra. Entonces dice, más bien, ¿por qué no cogemos hombres, ¿sí? Y oramos acá y escogemos personas que puedan servir, ¿sí? Que puedan servir allí a las mesas. Y de esa manera vamos a hacer una manera ordenada. Pero entonces ellos le dieron a entender al pueblo, no podemos reemplazar esas cosas por lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es predicar la palabra de Dios. De hecho, él dijo en uno de sus mensajes, hay que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, eso es darle prioridad al ministerio de la palabra. Entonces, yo no sé si ustedes se han notado que uno de los eslogans que nosotros tenemos como iglesia, inclusive está ahí afuera en la portada, que somos una iglesia apasionada por Dios y ¿qué? Y su palabra. Apasionados por Dios y su palabra. Y obviamente dice el cuidado de sus familias. Pero eso tiene que evidenciarse, hermanos, tiene que verse en nosotros, que somos personas que usamos la palabra de Dios, que hablamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que nos capacitamos, que queremos cada día entender lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo, y para eso yo tengo que conocer la palabra de Dios. Y desde ya les voy a dejar una tarea para que estemos orando, que hay un desafío que vamos a tener para el próximo año, y es que como iglesia podamos consolidarnos más en esas áreas, que esta sea una iglesia que se forme más en el estudio de la palabra de Dios, donde vamos a tener una escuela de formación ministerial, que aquí se puedan levantar personas para que prediquen la palabra de Dios en otros lugares, amén. Que si van a un pueblo, una vereda o una nación, no sé, a otra ciudad, salgan de este lugar con esa convicción de lo que dice la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Los que están en casa digan amén, porque la idea es que nosotros cada día conozcamos en nuestro tiempo cómo hacer defensa de la fe, y para eso hay que conocer la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha visto que cada día salen más cosas raras, cada día salen más argumentos, y donde lo que quieren es cada día negar la existencia del Señor. Perdón, digo esto y con todo respeto pues voy a mencionar algo, pero por ejemplo hay instituciones, hay colegios, hay escuelas donde ya no dan, por ejemplo, materias tan importantes como religión, o lo han hecho a un lado y lo han reemplazado con otras cosas, o donde una universidad ya le dicen Dios no existe, donde quieren sembrar a las personas, adoctrinarlos de otra manera diciendo de que Dios no es real. Y ahí donde nosotros tenemos que estar preparados. Por eso el Señor Jesús dice, escudriñen las escrituras, porque ella es la que nos va a ayudar a nosotros para encontrar la verdad y cada día tener la salvación. Entonces tenemos que prepararnos para eso, hermanos, porque cada día se van a levantar más cosas
Y nosotros tenemos que ser una iglesia, así como la iglesia en ese tiempo, que le dio prioridad al ministerio de la palabra. Y qué bueno que cuando empecemos a convocar para esas escuelas de formación, usted diga: aquí estoy, quiero aprender, quiero conocer qué dice Dios, hablar temas tan importantes que enseña la Biblia. Mire, la Biblia habla de muchos temas que podríamos abarcar para cada día enfrentarnos a una sociedad que está más deteriorada, y que podamos cada día mostrarles a esas personas que la verdad es esta, que está donde, en su palabra. Amén. En tercer lugar, vemos allí que Felipe, uno de los discípulos, evangelizó a un funcionario de Etiopía exponiendo la palabra de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, 26. Hechos 26, inclusive Hechos 8, 26. Allí hubo algo interesante, y fue que hubo una conversión de un hombre y a la vez hubo un bautismo. O sea, inmediatamente que recibe la palabra de Dios este hombre, él se da cuenta de que necesitaba dar ese paso de fe, el bautismo. Vamos a leer algunos versículos allí. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y ese pasaje era Isaías 53. Ahora, y el Espíritu dijo a Felipe, aquí hubo algo sobrenatural, mire: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiende lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde estas escrituras, ¿de cuál escritura? Desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Usted sabe que Isaías, el libro del profeta Isaías, es uno de los libros mesiánicos, donde se anuncia el camino, la venida de Jesús, de que ya va a venir un Salvador acá a la tierra. Entonces él empieza a anunciar eso allí, y mire lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, hermano. Y cuando subieron el agua, el Espíritu del Señor, ¿a qué? Mire, aquí hubo algo sobrenatural. ¿Arrebató a quién? O sea, lo llevó a otro lugar. Tremendo. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oiga, ¿qué hizo Felipe? ¿De qué le habló a este hombre? La palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque mire, allí hay algo interesante. Usted habla la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a orar a través de usted, y empieza a reargüir y a convencer el corazón de ese hombre o esa mujer o de esas personas que estén ahí. ¿Cómo sería el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que le anunció? De que Jesucristo era ¿qué? El Hijo de Dios, que Él era el Mesías anunciado hacía muchos años atrás, que vino a morir por usted y por mí. O sea, tal vez Felipe empezó a decirle: mire, Él vino con este propósito, y Él pide que después de que usted y yo creamos de que Él es nuestro Salvador, demos este paso del bautismo. O sea, ahí en ese caminata, mientras ellos iban en ese carro, allí de esa época, Felipe discipuló a este hombre.
Y vemos de que no tuvo que esperar meses, años para dar este paso de fe, simplemente que creyó, tuvo convicción de que Jesucristo era su Salvador. ¿Quién lo convenció a él? El Espíritu Santo. E inmediatamente dio ese paso de obediencia que fue el bautismo. Amén. Entonces, ¿qué veo yo allí? Cuando hay ese ambiente de la palabra de Dios, cuando hay una iglesia que estudia, escudriña, profundiza en lo que dice la palabra de Dios, hermano, cuando usted habla, Dios va a respaldar esas palabras y el Espíritu Santo va a empezar a convencer, a rearguir a esas personas, ya sean los que estén con usted en un trabajo, en una casa, donde esté. Eso es para que despertemos. Mira, no. Eso suena duro, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿cree usted que es necesario cada día conocer lo que dice la palabra de Dios? Sí. Mire, con solo hablar, explicar, así como hizo Felipe, empezó a hablarle desde Isaías, a anunciar el mensaje de Jesucristo. Y con eso bastó para que este hombre se convirtiera. ¿Y qué hizo él? Se bautizó y fue ¿qué? ¿Se fue qué? Gozoso, se fue alegre. O sea, porque él decía, tal vez yo no entendía, porque por eso se me explica de quién está hablando, de alguien en especial o del mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Usted no le ha pasado que hay personas que dicen, es que yo leo la Biblia y no entiendo? Es que yo a veces como que vea. Y ese es el momento oportuno para que usted llegue y le diga, mire, la Biblia es así, así, dice esto, lo que el Señor quiere decir es esto y esto. Pero para eso necesitamos escudriñarla. Muy bien. Ahora, ahí vemos algo y es que unas preguntas que Felipe le hace. ¿Entiende lo que lees? ¿Sí? En el verso 30 lo encuentras. ¿Usted entiende cuando lee la Biblia? ¿Ah? O a veces se hace preguntas. Bueno, aunque es una forma de estudiar la palabra de Dios, hacerle preguntas al texto. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento se encontraban? Entonces, cuando él le hace esa pregunta, el etíope responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Vea, aquí hay algo interesante, hermanos. Y es que como hay un dicho que hemos aprendido estos días, para un discipulado que estamos recibiendo unos pastores, nosotros estamos recibiendo un discipulado. Hermanos, solitos no podemos, siempre necesitamos ¿qué? A alguien que nos enseñe. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Que usted solo no se las va a saber todas. Necesitamos cada día aprender del que lleva un poquito más de conocimiento que yo. Necesito cada día acercarme a ese hombre, ese hermano, esa hermana que me enseñe, ser discipulado, ser enseñado. Porque habrán dudas, habrán preguntas, así como las tenía el etíope. Bueno, pero ¿cómo sabré yo si está hablando de alguien especial o de él mismo? Entonces es importante, hermanos, que usted y yo busquemos un mentor, busquemos a alguien que nos discipule, que nos enseñe, que nos hable la palabra de Dios. Mire, a veces pecamos o nos alejamos o nos dejamos envolver por cosas del mundo o tentaciones, problemas, porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios, cómo enfrentar esos momentos. Entonces, esos momentos oportunos para que usted y yo cada día podamos decirle, venga, yo quiero ser discipulado. Y eso es algo que queremos realizar como iglesia. Que esa sea una iglesia que discipule, así sea uno, así sea dos. Los que usted tenga en casa, no sé, empiece a hablarle a otros de la palabra del Señor. Y de esa manera va a hacer que también se pueda extender el reino de Dios en otras personas. Entonces Felipe le explica. ¿Cómo le explica? En el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, entonces comenzó desde esta escritura, le anuncia el evangelio de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer cuando las personas nos hagan preguntas? Anunciarles el evangelio de Jesús, anunciarles la palabra de Dios. Hábleles con la palabra y a través de eso el Señor va a rearguir y va a convencerles. Y finalmente el versículo 38 del etíope se convierte y se bautiza. ¿Cuántos queremos eso? Que en el momento que las personas escuchen el mensaje, se conviertan, tengan convicción. No es por una religión, no es porque alguien lo dice, sino porque la palabra lo explica, está escrito.
Entonces mandó parar el carro y descendió ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, mire, ¿qué recibió este hombre? El espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. O sea que ese era el momento oportuno para este funcionario. Y usted y yo podemos ser esas personas como Felipe, que Dios nos ponga en un momento clave para alguien que tal vez quiera quitarse la vida, que tal vez diga no quiero más, me voy a desaparecer, mi vida no tiene sentido, y tal vez Dios a través del Espíritu lo lleva a ese lugar para que usted le hable la palabra de Dios. Un día, para terminar, estaba en una iglesia que pastoreaba allá en Tokio, allá en Villa Santana, en la comuna de Villa Santana hay un sector que se llama Tokio. Y es un lugar muy difícil, si algunos conocen, se mueve mucho lo que es el tema de la drogadicción, la delincuencia, sicariato, inclusive las mamás, los mismos padres ponían a sus hijas en disposición a los hombres para que les diera dinero. Entonces en una de esas había una joven que ella ya sentía que no podía más. Era un día que ella se levantó sin deseos de vivir, decir no quiero más, me quiero morir, a mí nadie me ama, nadie me quiere, solo me buscan por el momento, por el placer. Y Dios, escuche esto, Dios puso en mi corazón ir a ese lugar donde estaba esa persona. Entonces cuando fuimos, Dios nos llevó a que con otra persona le lleváramos un ramo de flores. Y cuando tocamos esa puerta, la muchacha tenía ya un lazo listo para colgarse en esa casa. Y el mensaje que Dios había puesto en nuestro corazón era decirle, mire, Jesús le manda a decir que Él la ama, que aparte de lo que usted haya vivido, Él quiere transformar su vida, porque Él la ama. Cuando le decíamos eso, esa muchacha se quebrantaba y nosotros no la conocíamos. Mira, eso fue algo tan especial que ella decía, ¿y ustedes cómo se ven que yo me iba a quitar la vida? No, el Señor nos llevó directamente a esa casa, hermanos. Y con esas palabras entonces ella se quebrantó y empezamos a orar por ella, a decirle, mire, Dios tiene un plan con usted, la Biblia dice que con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Y empezamos a darles promesas, palabras de esperanza, hermano, y esa mujer volvió otra vez y cobró vida, y se sintió renovada y se sintió ya con sentido de decir, voy a seguir adelante, Dios me está dando una oportunidad. Entonces para esas cosas hay que ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y usted no sabe en qué momento oportuno usted llegue con un mensaje de esperanza a ese hombre, esa mujer que tal vez diga no tengo más, me quiero quitar la vida, pero tal vez Dios lo pone a usted para que le diga unas palabras que lo van a confortar, lo van a transformar y lo van a convencer, porque es el Espíritu Santo en cada corazón. Amén. Entonces, como iglesia, hermanos, queremos ese ambiente, un ambiente que se mueve en la palabra de Dios. Estudiémosla, preparémonos, vayamos una milla más, anhele ser formado. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿De qué manera vamos a guardar nuestra vida? Con obedecer lo que dice la palabra de Dios. Así como lo hizo el etíope, se fue contento, se fue gozoso. Entonces, ¿usted también desea este ambiente, sí o no? ¿Cuántos queremos un ambiente así como lo hemos hablado, de lo sobrenatural? Un ambiente donde haya la palabra de Dios, un ambiente de testimonio, un ambiente donde haya oración, donde veamos milagros, amén, y donde las personas se conviertan por la palabra de Dios que usted predica. Entonces, ¿qué hará esta semana para lograrlo? ¿Qué va a hacer usted estos días? Todo un mes tratamos sobre esto, el ambiente espiritual de la iglesia. ¿Qué está haciendo o qué vamos a hacer? La idea es que pongamos en práctica, que no seamos, como dice por allá un pasaje, oidores olvidadizos, lo dice en Santiago, ¿sí? Que llegan y escuchan la palabra y se les olvida, sino que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Hasta los niños, jóvenes, desde el más chiquito al más adulto puede entender que el propósito es que cada día cumplamos con lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. ¿Qué tal si usted allí cierra sus ojos
Y le dice a Dios: gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Los que están en casa también dígale: Señor, yo quiero cada día conocer lo que dice tu palabra. Que no nos pase como dice allí en uno de los libros del profeta Oseas, que este pueblo pereció por falta de conocimiento. Que no nos pase a nosotros, Señor. Que no nos pase a la iglesia de este tiempo, Señor, que no ignoremos lo que dice tu palabra, sino que al contrario, seamos una iglesia que se mueve, Señor, cada día por estudiar tu palabra, por discipular, por evangelizar, por enseñar. Que no se limita, Señor, así como Pedro se levantó con gran valor y empezó a pregonar tu palabra, y ese día se convirtieron como 3,000 personas con el mensaje, y lo que hizo fue hablar tu palabra. Señor, ayúdanos como iglesia, levanta hombres y mujeres entendidos en los tiempos, Señor. Una iglesia que cada día entienda, Señor, que necesitamos conocer lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Que en las casas aquí representadas y los que están también en casa, Señor, le den prioridad a la palabra de Dios. Le den ese tiempo para estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Puedan sacar ese espacio en familia o a solas para meditar lo que dice tu palabra. Y que allí el Espíritu Santo va a empezar a abrirles el entendimiento, darles sabiduría para que puedan atesorarla en su corazón. Y cuando empiezan a atesorarla, empezarán a ver los frutos en su vida, los cambios. Y cuando la hablen a otros, también veremos resultados, Señor. Cómo otros llegarán a tus pies, cómo otras personas entenderán de que tú eres el Señor, así como pasó con este hombre que estaba allí, que se dirigía hacia Etiopía, Señor, Padre amado, que llegó Felipe y empezó a predicarle tu palabra, Señor, el evangelio de Jesucristo, y hizo de que se pudiera ir gozoso porque recibió la mejor noticia de que tú eres el verdadero Dios, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Que no nos quedemos callados, Señor, que esta iglesia no se quede callada. No nos quedemos callados con el mensaje de tu palabra, Señor, sino que antes lo hablemos a aquellos que lo necesitan, que se sienten sin esperanza, que se sienten perdidos, que tal vez dicen: ya no tengo solución, pero tu palabra dice: sí hay solución, sí hay vida. Tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, la iglesia, una iglesia que cada día que se mueve en este ambiente espiritual, en un ambiente de oración, un ambiente de milagros, un ambiente que cree, Señor, en las promesas de tu palabra, Señor, y que no se deja mover por otras ideologías, que no se deja mover por otros conceptos humanos, sino que se afirma cada día lo que dice tu palabra, Señor. Dios, gracias. Gracias, porque yo sé que tú estás preparando a la iglesia en este lugar para muchas cosas, Señor, y que el próximo año que viene, Señor, donde vamos a ver los resultados de todas esas promesas que tú has estado dando, Señor, donde veremos milagros, veremos personas llegar rendidos a tus pies por la palabra predicada, anunciada, Señor. Tu espíritu se encargará de cada día rearguir y convencer el corazón de tu iglesia, Señor. Gracias, gracias, Padre. Ahora, si usted vino enfermo, ahí con su oración también, allí unámonos todos. Dígale: Señor, sáname. Si tiene algún problema, usted que está en casa también con alguna dificultad, dígale: Señor, sáname. Dígale: Señor, libérame. Tu palabra dice que tú eres mi sanador, que tú eres el que venciste el dolor, la enfermedad en la cruz, que te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario, que por tu llaga somos curados. Vamos, si usted está enfermo o sabe de alguien, oremos por él, oremos por esas personas, que Dios haga milagros. Señor, los que están pensando en quitarse en la vida, Señor, cambia ese pensamiento ahora mismo en el nombre de Jesús, y muéstrales y hazles entender que hay esperanza, que hay vida, que hay respuesta y que hay promesas para su vida en el nombre de Jesús. Señor, obra en esos corazones heridos, aquellos que están dolidos, aquellos que están cargados, aquellos que están afligidos, Señor.
tócales con tu espíritu, Señor. Y hoy declaramos sanidad. Dígale, Señor, yo me declaro sano, que todo dolor, toda molestia, todo virus, todo lo que esté afectando los cuerpos en esta hora, desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay sanidad ahora mismo, Señor. Padre, gracias por los que están también en sus casas. La vida de don Néstor, la hermana Dilma, Cristina y doña Marta están en tus manos. Natalia Borges, mi esposa, Señor, está en tus manos, Señor. La hermana Margarita, Señor. Marta Lucía está en tus manos, Señor. Marcela Giraldo, Señor, obra en su casa, en su vida. En Eli Ángel, Señor. En Yelixa, Señor, en Jean, obra en su vida, Padre. En el nombre de Jesús, trae sanidad. La hermana Tránsito, en Luceli Herrera, Bernarda, sus hijos, su familia, su padre, Señor, que ha estado delicado de salud, obra milagro en ellos, en el nombre de Jesús. En Mariana Ramírez, Señor, tócales, Señor, tócales a aquellos que están afectados por algún problema físico, Señor, haz un milagro en esta hora, Señor, dales paz, dales fuerzas. Si usted se ha sentido débil, si usted se ha sentido cargado, si usted se ha sentido desanimado, hoy el Señor te dice: venga a mí los que están trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Y si hay alguien por primera vez allí viendo esta transmisión, usted puede decirle hoy: yo necesito de ti. Y los que estamos aquí también, dígale: Señor, yo necesito de ti. Hoy yo reconozco que necesito de ti. Perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre, Señor, y haznos vasijas útiles en tus manos, Señor, y regala la salvación a aquellos que necesitan ser salvos hoy, que entiendan que tú eres su camino, que tú eres la verdad y la vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, y usted que está ahí, dígale: yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, nunca lo borres de allí. Dígale: Señor, sálvame, sálvame, libérame de las cadenas que me atan, que me atormentan, y dame esa vida que tú sabes dar, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias por este tiempo, Señor, y gracias por tu iglesia. Gracias porque sabemos de que tú cada día harás grandes cosas, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, se fue este tiempo. Damos gracias por los que están conectados en su casa. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Chao, chao. Ustedes me regalan un minutico. Bueno, hermanos, Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estos son nuestros anuncios. Oración en la mañana, martes y jueves, de 6 a 7 de la mañana. La mejor forma de iniciar el día. Servicio semanal de oración y adoración, miércoles a las 7 de la noche. Si deseas seguir creciendo en la gracia, conocimiento de la palabra de Dios y comunión con los hermanos, te invitamos los jueves a las 7 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace al 311-7636-228. Reunión de adolescentes y preadolescentes, sábados a las 5 de la tarde. Servicio dominical, domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Si tienes una petición de oración o deseas participar de un discipulado, te invitamos a comunicarte al 311-7636-228. Recuerda siempre traer un corazón dispuesto para el Señor. Pon tu celular en modo avión y disponte a escuchar la palabra poderosa del Señor. Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa.